escribir cultura y poesía y a bucear, porque Cozumel y el mar de Quintana Roo son muy lindos. Y en uno de mis primeros paseos por la Riviera en Tulum, cuando todavía Tulum era muy virgen, me topé con una casa entre la selva que estaba preciosa. Y de pronto vi llegar un helicóptero. Y venía con el que en aquel entonces era mi esposo, porque quienes se dedican a cosas de seguridad saben que a veces uno se queda sin esposo o esposa cuando se dedica a esto. Y caminando por ahí, vi este edificio impresionante en medio de la nada. Llegó un helicóptero y se paró abajo. Tomé fotos, yo iba de turista, y de pronto caminé por ahí y me encontré a un chico que estaba cuidando la entrada de la casa. Y le pregunté de quién era la casa, y me dijo que de un señor que se llamaba Pablo Escobar. En ese entonces el gobernador de Quintana Roo era Pedro Joaquín Caldwell, el que ahora es nuestro ministro de Energía y va a dejar de serlo muy pronto. Y empecé a hacer apuntes y apuntes. De pronto también me di cuenta que había un grupo de colombianos en Tulum, que era una aldea chic, era una aldea hippie, había muy poca gente. Y en ese grupo de colombianos había unas chicas muy jóvenes. 1986, Quintana Roo. Y empecé a hacer apuntes. ¿Qué hacen estas chicas con estos señores? Pablo Escobar, Colombia, Quintana Roo, barcos, yates, helicópteros, aviones, Cuba, Cozumel, Quintana Roo, Belice. Cuando era niña, mi abuelo, que era portugués, un día se sentó conmigo y me dijo, tú lo que tienes es una habilidad para hacer mapas mentales. Y es cierto. He dedicado toda mi vida a especializarme en periodismo, en el que hago mapas para unir los puntos entre las personas que se dedican a las cosas buenas, a las cosas malas, y quienes se dedican a cometer delitos y crímenes, cómo lo hacen. Pasaron los años y seguí investigando cómo llegaban un pequeño grupo de italianos a Playa del Carmen. En aquel entonces ya tenía un puesto en un periódico local de Quintana Roo, de Cancún, y después un programa de radio aquí. Mi programa de radio era sobre los derechos de las mujeres, no era sobre periodismo de investigación como lo era en el periódico. Y en mi programa de radio me llamaba muchísima gente, porque leía mis columnas y leía mis reportajes, y me llamaban para darme información. Era la loca del pueblo. ¿Por qué? Porque hablaba de los derechos de las mujeres en 1988. Hablaba de igualdad de género, hablaba de cómo podíamos pasar leyes y políticas públicas en este país para abatir la venta y la compra de niñas para la prostitución forzada en un estado turístico como Quintana Roo. 1990, ¿quién hablaba de eso? Se supone que teníamos que hablar del turismo, de la economía maravillosa que trae el turismo, que es cierto que la trae, y no debíamos hablar de nada malo. Entonces mi editor recibía llamadas del gobernador que le decía, dígale a esa loca que deje de escribir sobre esos temas porque va a dañar la economía turística de Quintana Roo. Por supuesto, nunca respondí ni a esas llamadas ni a esas peticiones y seguí investigando. Pasaron muchos años hasta que en el 2003 descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo, en la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún. Estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer niñas de diferentes países. Cuando tuvimos los primeros testimonios de las niñas de 10 y 12 años, yo ya había abierto en Cancún, porque no había nada,
un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica y niñas y niños víctimas de trata de personas. En aquel entonces le llamábamos solamente esclavitud o explotación sexual comercial. Y cuando abrí este lugar, empezaron a llegar más y más casos. Y era el primer refugio de alta seguridad de México, no solamente en Quintana Roo. Entonces, de pronto nos llamaban mujeres que tenían refugios y centros de atención en Texas, en Nuevo León, en todas partes del país, para pedirnos que recibiéramos a las mujeres que ellas habían recibido, porque les contaban historias de que estaban vinculados sus parejas o sus esposos con la delincuencia organizada. Claro, llegaban a nuestro refugio y aquí sí tenían un sistema de alta seguridad, teníamos puertas antibalas, éramos las únicas que habíamos hecho un sistema verdaderamente protegido para todas las víctimas. Lo sabía el gobernador, lo sabía en aquel entonces, por supuesto, la policía corrupta, la policía que no se había corrompido también lo sabía y nos ayudaba, eran los menos, pero ayudaban. Y cuando empezamos a descubrir esta red, por supuesto, una de las niñas fueron a denunciar frente a la autoridad y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos. Cuando se fue a los Estados Unidos, empecé a buscar por dónde andaba y lo encontramos en Arizona. Yo ya había escrito varios textos y había hecho varios reportajes sobre esta red. El empresario se llama Jan Sukarkuri y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Él había traído, hasta donde yo pude documentar, 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo, de Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacía pornografía infantil. 2003. Aquí hay expertas y expertos en ciberdelitos. Ustedes saben que en 2003 todavía no teníamos el conocimiento y las habilidades para investigar dentro del mundo de Internet como lo tenemos ahora. Entonces, claro, yo fui directamente con las autoridades federales a preguntarles cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de Internet. No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero pornografía infantil en México, ¿cómo cree? No. Entonces, como no me ayudó la autoridad, decidí ir en busca de alguien y encontré un hacker maravilloso. Y el hacker me dijo, te voy a ayudar a encontrar a estos sujetos. Y nos metimos en el Deep Web por primera vez, en 2003. Y encontré una gran parte de esta red. Y una vez que encontramos esta parte de la red, me quedé con una idea en la cabeza. Pensé, ok, ya sabemos quiénes son los agresores, perfectamente. Sabíamos los nombres de todos estos sujetos, teníamos fotografías, cometí un delito, imprimí 300 fotografías de hombres adultos con niñas y niños menores de 13 años. Obviamente, pornografía. Entre ellos descubrí a senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Descubrir quiénes eran ellos fue bastante fácil, pero se quedó en mi cabeza una idea, ¿cómo vamos a encontrar a estas niñas y niños? Y empecé a preguntarles a expertas y expertos de todo el mundo. Hablé con investigadores de Gran Bretaña, de Holanda, de Francia, de Italia, quienes estaban ya desde ese entonces averiguando cómo enfrentar la pornografía infantil. Save the Children, algunas organizaciones ya estaban hablando de esto. En Tailandia ya había un problema y hablé con expertas y expertos en Tailandia y todos me decían, claro, las niñas y los niños los salvamos cuando los encontramos. Yo pensé, si tenemos la tecnología
para encontrar a los agresores, a los criminales, a los líderes de la delincuencia organizada. ¿Por qué demonios no tenemos la tecnología para identificar las caras de estos niños y niñas y hacer un cruce de información y rescatar a estos miles de niños y niñas víctimas de pornografía infantil? Mientras esto sucedía y yo hacía la investigación, escribí toda la historia. Y cuando la escribí, llegó a mi oficina, en ese momento ya era yo directora de una revista, llegó a mi oficina un sujeto, un hotelero conocido de Quintana Roo, con una maleta, así de película, con una maleta viejita, grande y con un poco de ruedas, entró frente a la telefonista. En ese entonces yo ya tenía 3 escoltas federales, porque ya había tenido 2 atentados y varias amenazas de muerte, y ya un abogado de Cancún me había puesto un arma en la cabeza por meterme en asuntos privados de su vida cuando denunciamos que había intentado matar a su mujer. Entonces yo tenía 3 escoltas. La escolta femenina estaba dentro de mi oficina. Él entró a mi oficina y enfrente de mi escolta federal me ofreció $1 millón para mi organización, de parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijo: mire, usted, señora Cacho, no va a sobrevivir. No va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos. No va a poder hacer eso. Y si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, todos vamos a seguir siendo amigos y no va a haber ningún problema. Y le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales, pero a él. Por supuesto que le dije que muchas gracias, que se podía ir con su dinero a donde quisiera. Él eligió. Unos meses después entregué mi libro, Los demonios del Edén, a la editorial Penguin Random House. Y cuando lo entregué, el director general de Random House, que era un español que acaba de llegar a México, lo vio y me preguntó: ¿tienes evidencia? Y yo, como buena reportera de las de verdad, traía toda mi evidencia. Publicamos el libro y mientras tanto regresé a Cancún y hablé con el agente del Ministerio Público Federal, que fue una de las personas claves para esta investigación. El hombre recibió tantas amenazas de muerte como yo dentro de la propia Procuraduría por hacer bien su trabajo. Hubo un momento en que estábamos sentados, él y yo, frente a unas computadoras, y yo tenía era un DVD, no existían los USBs, por lo menos no los tenía todo el mundo, que habíamos rescatado. Y cuando lo empezamos a ver, me dijo: las madres de estas niñas y niños tienen que ver estos videos para identificar a sus hijas. Y le dije: sobre mi cadáver, que va a permitir que esta madre o este padre vea a su hija o a su hijo de 4 o 5 años siendo violado por estos sujetos. Entonces me dijo: ¿está usted segura? Usted es periodista. Si usted hace esto y usted los identifica, se va a convertir en una testigo federal y va a tener que testificar en contra de ellos hasta que termine con esta banda. Eso significa que puede pasar el resto de su vida con amenazas y perseguida. Y le dije: sí, estoy segura. Y estoy segura. Regresé a México de pronto con una llamada de la editorial y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel Yunes Linares, mandó llamar por teléfono al director general de Random House en México y lo invitó a su oficina. Y lo invitó a su oficina con hombres armados y le dijo que ese libro no podía ser publicado porque él aparecía en el libro. El director de Random House le invitó a que diera su testimonio. Él dijo que no iba a dar su testimonio y que el libro no iba a salir de ninguna manera. 2 meses después estábamos presentando el libro en la Ciudad de México y yo estaba rodeada de 25 policías federales armados que estaban peleados con su propia autoridad.
Lo presenté junto con otros periodistas muy connotados mexicanos. Y para ese momento ya habíamos rescatado a 200 niñas y niños. Ya tenía los nombres, los apellidos, ya sabíamos quién eran sus madres, sus padres. En 5 casos no pudimos contactar a la familia porque la familia fue quien vendió a sus hijos e hijas. Dentro de esta red había 7 niñas norteamericanas que habían traído a Miami. Adquirí las llamadas telefónicas en las que uno de los miembros de la red criminal llamaba por teléfono a Jan Succarcuri y le explicaba que cada niña costaba $3,000 como cuota principal. Y después de los $3,000 tenía que pagar, además, los papeles. Y me pregunté quién estaba haciendo los pasaportes de estas niñas norteamericanas, colombianas, paraguayas y de otros países, por supuesto mexicanas, y niños también, para traerlos a Cancún. De pronto recibí una llamada telefónica de un joven que hacía radio en Playa del Carmen. Y me dijo: Lidia, me acaban de avisar que hay un grupo de italianos que está explotando a niñas y niños aquí. Me da mucho miedo hacer algo, ¿puedes venir? Y fui. Mi escolta me decía: no, no podemos ir a Playa del Carmen, es muy peligroso. Y fuimos a Playa del Carmen y encontré a una niña de 5 años que tenía un billete canadiense con un mensaje de amor que le había puesto el hombre que había pagado para poder tenerla y abusar de ella. Entonces seguí la pista del sujeto y el sujeto había llegado por barco, un crucero. Al mismo tiempo, las leyes norteamericanas habían avanzado ya en temas de trata de personas. Y ya los agentes de ICE estaban deteniendo a sujetos norteamericanos que iban a Tailandia y Camboya. Y entonces empecé a investigar y descubrí que estos americanos que venían buscando a niñas y niños, que iban a buscar a niñas y niños para efectos de explotación sexual comercial a Camboya, Tailandia y otros países del sureste asiático, empezaron a viajar a México. Y empezaron a viajar a México porque no había leyes, por la impunidad, porque era más barato, porque era más fácil y porque podían salirse con la suya. Y hice un mapa perfecto de quiénes eran y cómo estaban funcionando, cómo llegaban, quién los contrataba, qué agencias de viajes lo hacían. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestidos civiles, 10 sujetos armados, pusieron un arma, mi escolta estaba parada donde está la cámara y mi escolta se quedó inmóvil. Estos policías vestidos de civiles me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron que me iban a matar, me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones, por haber publicado Los demonios del Edén y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. Afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad antes de que sucediera cualquier cosa, en caso de que me secuestraran, de que pasara algo, de que me mataran, de que me atacaran o atacaran a alguien de mi familia, y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino como me habían prometido, si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Llegué viva, me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé 1 año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero no solo eso. En el libro Los demonios del Edén en realidad consigné el lavado de dinero y cómo se vinculaban entre ellos como una red. Unos gobernadores no eran pedófilos, pero sí le daban el dinero al líder que estaba en Las Vegas y que él era el que hacía el lavado de dinero a través de diferentes bancos. Otros sí eran pedófilos y estaban grabados por Jan Succarcuri, el líder de la banda, y él los estaba extorsionando. Entonces era una red de extorsión, de lavado de dinero, de pornografía infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal,
cumplía con todos los paradigmas y todo lo consigné en mi libro. Un año después gané el caso judicial. 12 años después estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado 7 casos judiciales y de haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina de un tratante de niñas y niños y de un productor de pornografía infantil, Jan Sucarcuri. Le dieron 118 años. Es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México y la primera por este tema. Mientras esto sucedía, trataron de matarme varias veces a mí, a mi pareja y a algunos miembros de mi equipo, pero no lo lograron afortunadamente. Ustedes sabrán que México está entre los primeros lugares en homicidios y persecuciones y secuestros y agresiones de periodistas. En el interín, mientras ganábamos este juicio, decidí hacer una investigación para poder entender cómo estaban funcionando las redes internacionales. Y me involucré en una investigación la más grande que he hecho en mi vida. Durante 5 años viajé alrededor del mundo, desde Kirguistán, Uzbekistán, hasta Japón, Estados Unidos, por supuesto, México y toda Latinoamérica. Tracé un mapa para entender cómo las mafias mexicanas estaban operando en Nigeria y en Japón, y cómo las mafias japonesas operaban en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Paraguay, en Panamá. Tracé estas rutas y las seguí. Durante 5 años me tuve que disfrazar de monja para meterme en los lugares donde solamente dejan meterse a las mujeres religiosas, para poder documentar cuántos niños y niñas había dentro de los burdeles en la Ciudad de México. Documenté con una cámara escondida, vestida de monja, me pueden imaginar, así mi hábito me veía muy respetable. Documenté cuántos tratantes había, cómo se coludían con la policía de la Ciudad de México y cuántas niñas menores de 10 años había en estos burdeles de la Ciudad de México. 134 niñas y niñas, solamente en una colonia de la Ciudad de México. Y empecé a seguir las rutas, entrevistando a algunas de las víctimas rescatadas. Una niña norteamericana que fue vendida a la Yakuza en Japón y de Estados Unidos, exactamente la ruta que ella siguió, seguí yo, llegué a Japón e investigué exactamente dónde había estado y documenté cómo funcionaba esa red y cómo se dividía la red entre los nigerianos que vendían ciertas drogas, la Yakuza, que ahora son banqueros y son respetables, y por supuesto las personas que se dedican a la trata de personas en la explotación sexual comercial de mujeres y ahora de jóvenes varones. Después seguí buscando por todos los países. 143 países están investigados para ese libro, 5 años. También tuve que aprender a hacer un poco de pole dancing porque era muy difícil meterse en estos lugares, en todos los prostíbulos VIP de México, de Estados Unidos, de República Dominicana y de las zonas más elegantes, en Panamá, a donde van todos estos grandes empresarios, agentes de seguridad, políticos y hombres de poder o sin poder, empresarios normales, comunes y corrientes. Y disfrazada de prostituta pude entrevistar a muchos de ellos y tengo todo documentado. Y en estas entrevistas con todos estos sujetos descubrí exactamente cuáles son los móviles, no solamente de los consumidores de la trata de personas, sino también de aquellos que compran y venden. La otra cosa que descubrí es quiénes son las agencias de viajes que facilitan esto y que saben perfectamente qué es lo que están facilitando. También descubrí que estas agencias de viajes trabajan con ciertos sindicatos de taxistas en diferentes países. Y cuando no son los sindicatos de taxistas, porque son VIPs los consumidores y los clientes de la trata que están generando todo el consumo, entonces son empresas especializadas en transporte VIP. Y consignen los nombres también. ¿Quiénes son estas empresas? Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán, produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene
una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus sobrinos para que se conviertan en expertos explotadores y vendedores de niñas y niños, se casan con ellas, las llevan a Estados Unidos. Entrevisté a un chico que se había casado a los 26 años 17 veces. Le había llevado a las esposas a los Estados Unidos y ahí los descubrieron y los metieron a la cárcel gracias a una investigación colectiva periodística que hicimos varias de nosotros, periodistas mexicanas. Un día empecé a seguir a uno de estos jóvenes de Tlaxcala, en Nueva York, y me di cuenta lo que estaban haciendo. Tenía un grupo de 25 chicos, y los 25 chicos iban cada uno con $500 a diferentes lugares a mandar remesas a México. Las remesas iban a Puebla y a Tlaxcala. No eran remesas, era dinero producto de la explotación sexual comercial de niñas, mujeres y jóvenes que estaban llevando a los Estados Unidos. Ese tema no ha sido todavía lo suficientemente perseguido. En este momento estoy haciendo la investigación sobre cómo podemos diferenciar entre las remesas y el producto de la trata de personas que llega a través de estas remesas y que se convierte en lavado de dinero. Aquí hay personas expertas, hay banqueros, hay quienes se dedican a mejorar la no opacidad de las empresas bancarias y de aquellas del Banco Azteca, de todas las pequeñas empresas que reciben remesas. Probablemente el 85% de ellas sean reales, el resto no. El resto son producto de la delincuencia organizada, muchas y muchos de ustedes lo saben, y ese es el tipo de investigación que yo hago. Ahora estamos enfrentando un problema un poquito más complejo del que enfrentábamos en 2003. Por un lado, tenemos la fortuna de que empresas como Facebook, que por un lado han trabajado con los rusos en algunas cosas que no nos gustan a casi ninguno de nosotros, excepto al presidente de los Estados Unidos, pero por otro lado han logrado desarrollar tecnologías para la identificación de rostros. Y la identificación de rostros está ayudando a todo el mundo, a policías de todo el mundo, a rescatar a estos niños y niñas, a hombres y mujeres secuestrados por las mafias de tratantes. Esto se vincula directamente con las desapariciones forzadas. México tiene en este momento, según las autoridades, 30,000 personas desaparecidas. Y según la investigación que estoy a punto de publicar, tenemos 90,000. Si logramos identificar los rostros de las personas desaparecidas, podemos identificar quiénes se las llevaron. Y si logramos identificar quiénes se las llevaron, podemos hacer cumplir también la ley. En esta red criminal, que es muy pequeña, porque son pequeñas las redes criminales comparadas con los millones de personas expertas y expertos en derechos humanos, en ética, en legislación, en la defensa de la ley y del Estado de Derecho, podemos cambiar el mundo. Estoy absolutamente convencida y por eso sigo haciendo mi trabajo. Tenemos que lograr entender cómo funcionan los vínculos entre cada uno de los grupos criminales. Yo lo he logrado en varias ocasiones, desde Argentina hasta México, desde Japón hasta Kirguistán. Mi trabajo en conjunto con investigadores, con especialistas, hasta con ex agentes de la KGB que ahora se dedican a migración en Kirguistán y Uzbekistán, hemos logrado juntas y juntos, yo con mi trabajo periodístico y ellos con su especialidad, detener a más de 230 expertos en delincuencia organizada, tratantes criminales que ahora están en prisión. Eso es trabajo conjunto, no soy yo la heroína, probablemente soy la que está contando la historia casi siempre, porque ellos están allá trabajando en sus países, o en sus escritorios, o tras de su computadora, pero allá están. Yo no podría estar viva sin mis fuentes, no podría estar viva sin esos policías federales, sin esos agentes especializados de todo el mundo
que han sido mis fuentes, que han confiado en mí, que me han enseñado todos los días cómo hacer mi trabajo mejor. Después de todos estos años de amenazas de muerte, después de 12 libros sobre estos temas, después de entender que en este momento a quien tenemos que combatir es a la mafia rusa peleándose con la mafia italiana en Playa del Carmen y a todas las demás mafias que están peleando por el territorio en Quintana Roo y la frontera sur, que es ahora en este momento la más importante a vigilar con todo lo que está sucediendo, con el tema de transmigración y delincuencia organizada. Yo no seguiría viva si no fuera por toda la gente que ha creído en mi trabajo, que me ha ayudado, que ha entendido que soy una buena investigadora. Ayer por la tarde recibí una llamada de mis abogadas para decirme que después de 12 años de haber seguido este caso contra el gobierno mexicano y todos los agentes, incluidos 2 expresidentes vinculados con la trata de personas, el lavado de dinero y la protección de la delincuencia organizada, ganamos. Me iba a quedar 2 días, quería escuchar a muchas y muchos de ustedes, pero no puedo porque mañana tengo que ir a México a una conferencia de prensa. Llevamos el caso a Ginebra y acabamos de ganarlo. Es la primera vez en la historia de este país que una periodista, hombre o mujer, y en este caso mujer, sobrevive a la tortura, a la persecución, al silenciamiento, al intento de silenciamiento, al encarcelamiento por decir la verdad y por seguir investigando.